Mientras la música resuena en la habitación, Julia busca cualquier señal de su padre entre los invitados. Ve sonrisas, oye risas, pero su mente está en otra parte, consumida por la incertidumbre de lo que está por venir. Su padre siempre ha sido su refugio seguro, pero ahora sus decisiones la dejan incómoda. Deambula entre la multitud, saludando a los invitados con una sonrisa educada, pero su mente está muy lejos. Se pregunta qué llevó a su padre a tomar esta repentina decisión y cómo afectará sus vidas. Julia recuerda las conversaciones que tuvo con él, las promesas hechas y los planes trazados. Ahora todo parece estar en suspenso, a merced de las decisiones de su padre. Se pregunta si él ha considerado todas las consecuencias, si ha considerado el impacto que esto tendrá sobre ellos. Mientras lucha con estos pensamientos, sus ojos captan un movimiento familiar al otro lado de la habitación. Su corazón da un vuelco cuando reconoce la figura de su padre entre los invitados. Está rodeado de gente, habla animadamente, pero su expresión parece seria, llena de preocupación. Julia siente una mezcla de alivio y aprensión cuando lo ve allí. Quiere correr hacia él, enfrentarlo con sus dudas y miedos, pero algo la mantiene quieta. Sabe que este no es el momento ni el lugar para una conversación seria, pero la urgencia de aclarar las cosas la consume por dentro. Mientras Julia debate consigo misma qué hacer a continuación, la fiesta continúa a su alrededor. Las luces parpadean, las conversaciones fluyen y el tiempo parece extenderse hasta convertirse en un presente eterno. Pero Julia sabe que, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a su padre y a las decisiones que éste tomó. Con un suspiro de resignación, decide dejar de lado sus preocupaciones por el momento. Se une a los invitados e intenta disfrutar del ambiente festivo, pero su mente sigue centrada en cuestiones no resueltas. A medida que avanza la noche, Julia se aleja de la multitud y encuentra un rincón tranquilo para sus reflexiones. Se apoya contra la pared dejándose envolver por el silencio que contrasta con el bullicio de la fiesta. Tus pensamientos son turbulentos, llenos de preguntas sin respuesta y sentimientos encontrados. Se pregunta repetidamente por qué su padre tomó esa decisión y qué significará para ellos en el futuro. Revisa cada conversación, cada momento compartido, buscando pistas que puedan explicar sus acciones. Pero las respuestas siguen siendo difíciles de alcanzar y se escapan de nuestras manos como arena fina. Julia siente una mezcla de emociones en su interior, ira, confusión, tristeza. Quiere gritar, llorar, enfrentar a su padre con todas las preguntas que la persiguen. Pero ella sabe que esto no solucionará nada, que las palabras se perderían en el vacío entre ellos. Recuerda las veces que su padre la consoló, la aconsejó y la guió. Él siempre ha sido tu faro en la oscuridad, tu refugio seguro en las tormentas de la vida. Pero ahora se siente a la deriva, sin dirección, sin anclaje. Mientras Julia lucha con estos sentimientos, se da cuenta de que hay una parte de ella que quiere comprender a su padre, perdonarlo y encontrar una manera de seguir adelante juntos. Pero hay otra parte que está llena de resentimiento, de dolor, de desconfianza. Cierra los ojos, respira profundamente y trata de encontrar algo de calma en medio de la tormenta que azota su mente. Sabe que no puede cambiar las decisiones de su padre, pero puede elegir cómo lidiar con ellas, cómo seguir adelante a partir de ahora. Julia se siente dividida entre el deseo de confrontación y el deseo de paz. Sabe que tendrá que encontrar un equilibrio entre estas dos fuerzas, una manera de honrar sus propios sentimientos sin perder de vista el amor y el respeto que todavía siente por su padre. Mientras ella se entrega a estas reflexiones, la fiesta continúa afuera, ajena a la agitación emocional que la consume. Pero Julia sabe que, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a su padre, afrontar las verdades incómodas que penden entre ellos. El anuncio resonó en la habitación como una revelación inesperada, proyectando una sombra sobre la atmósfera familiar. Julia se quedó paralizada, sus ojos se encontraron con los de su padre en busca de alguna explicación, alguna justificación para lo que acababa de escuchar. La prometida de su padre no era una completa desconocida para Julia. La había visto varias veces, una mujer encantadora y amable, pero de edad distinta a la de su padre. La diferencia de edad entre ellos siempre fue evidente, pero Julia nunca pensó que podría llevarles al matrimonio. Mientras intenta procesar esta nueva realidad, Julia se siente abrumada por una avalancha de emociones encontradas. Se pregunta sobre los motivos de su padre, sobre qué lo llevó a tomar una decisión tan drástica.
Se pregunta si él ha considerado el impacto que esto tendrá en ellos, en la familia que han construido juntos. Julia siente una mezcla de confusión, preocupación e incluso cierto arrepentimiento. Se pregunta si su padre está buscando una nueva oportunidad de ser feliz o si está huyendo de algo que no puede afrontar solo. Se pregunta si esta nueva unión traerá alegría o simplemente más complicaciones a sus ya tumultuosas vidas. Mientras las palabras de su padre resuenan en su mente, Julia intenta encontrar algo de consuelo en los recuerdos de los momentos felices que compartieron juntos. Recuerda las risas, las lágrimas, las profundas conversaciones que los unieron a lo largo de los años. Pero ahora esos recuerdos parecen lejanos, oscurecidos por la sombra de lo desconocido que se cierne sobre ellos. Julia se siente dividida entre su deseo de apoyar a su padre en su búsqueda de la felicidad y su miedo a lo que esto significará para su futuro. Sabe que tendrá que encontrar la manera de aceptar esta nueva realidad, de encontrar un lugar para ella dentro de este nuevo arreglo familiar. Mientras lucha con estos sentimientos, la vida continúa a su alrededor, ajena a la agitación emocional que la consume. Pero Julia sabe que, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a su padre y sus decisiones, a las verdades incómodas que amenazan con separarlos. Mientras Julia observa la escena que tiene ante ella, una mezcla de emociones la invade. Observa a su padre intercambiar votos de amor y compromiso con su nueva esposa, sus ojos brillan con una ternura que ella nunca antes había visto. Ve a la novia, radiante con su vestido blanco, con los ojos llenos de felicidad y esperanza. Julia se siente dividida entre la admiración por el coraje de su padre al buscar la felicidad y la preocupación por lo que esto significa para su futuro. Se pregunta si esta nueva unión durará, si traerá alegría o simplemente más desafíos a sus ya tumultuosas vidas. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia se deja envolver por el ambiente festivo de la boda. Ve a familiares y amigos reunirse para celebrar el amor, compartiendo risas, lágrimas y recuerdos. Ve las mesas decoradas con flores y velas, el aroma de la deliciosa comida flotando en el aire. Pero por mucho que intente dejarse envolver por la alegría del momento, una sombra de duda se cierne sobre ella. Se pregunta si su padre consideró todas las consecuencias, si consideró el impacto que esto tendrá en ellos, en la familia que construyeron juntos. A medida que avanza el día y continúa la fiesta, Julia intenta encontrar algo de consuelo en los recuerdos de los momentos felices que compartió con su padre. Recuerda los días soleados en el parque, las noches acogedoras en casa, los abrazos fuertes que la consolaron en los momentos difíciles. Pero ahora esos recuerdos parecen distantes, oscurecidos por la sombra de lo desconocido que se cierne sobre ellos. Julia se pregunta si habrá lugar para ella en esta nueva familia, si su padre seguirá viéndola como su prioridad, su refugio seguro. Mientras lucha con estos sentimientos, la fiesta continúa a su alrededor, ajena a la agitación emocional que la consume. Pero Julia sabe que, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a su padre y sus decisiones, a las verdades incómodas que amenazan con separarlos. Mientras Julia observa a Poliña interactuar con los invitados, una sensación de incomodidad la invade. Se da cuenta de cómo Poliña sonríe con gracia, de cómo su voz es suave y cautivadora, de cómo parece encajar perfectamente en el papel de esposa de su padre. Sin embargo, por mucho que lo intente, Julia no puede deshacerse de ese extraño sentimiento que la acompaña. Se pregunta sobre la historia de Poliña, sobre lo que la llevó a casarse con su padre. Se pregunta si Poliña realmente lo ama o si hay otras razones detrás de este matrimonio. Se pregunta si Poliña comprende las complejidades y responsabilidades que conlleva ser la esposa de su padre. Mientras Julia observa a Poliña moverse por la habitación, nota cómo la siguen miradas de admiración, cómo la gente parece inclinarse hacia ella, atraída por su encanto y belleza. Se pregunta si su padre es consciente del magnetismo que Poliña ejerce sobre los demás, si está preparado para afrontar las consecuencias de esa fascinación. Julia también se pregunta por el impacto que tendrá Poliña en sus vidas, en su dinámica familiar. Se pregunta si habrá lugar para ella en este nuevo acuerdo, si se tendrán en cuenta sus opiniones y sentimientos. Se pregunta si Poliña comprenderá el valor de los vínculos que ella y su padre comparten, si respetará la historia y los sacrificios que los trajeron aquí. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia se siente dividida entre la esperanza de que Poliña le traiga felicidad a su padre y la preocupación de que su presencia pueda traer más complicaciones que soluciones.
Se pregunta si podrán construir una relación sólida y amorosa, o si serán arrastrados por las corrientes de lo desconocido. Mientras continúa la fiesta a su alrededor, Julia observa a Poliña con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sabe que tendrá que encontrar una manera de afrontar esta nueva realidad, de aceptar a Poliña como parte de sus vidas, incluso si eso significa enfrentar verdades incómodas y desafíos imprevistos. Julia observa a Poliña con una mezcla de sorpresa y preocupación. Se da cuenta de cómo los rasgos de Poliña han sido esculpidos meticulosamente, cómo su piel parece impecablemente suave y brillante, cómo sus labios están hinchados y sus ojos brillan con un brillo artificial. Se pregunta sobre las motivaciones detrás de estas transformaciones, sobre qué llevó a Poliña a alterar su apariencia tan radicalmente. Mientras Julia contempla estos cambios, se pregunta si Poliña está buscando una nueva identidad, una nueva forma de encajar en el mundo que la rodea. Se pregunta si Poliña intenta adaptarse a las expectativas de la sociedad, a las presiones mediáticas, a las exigencias de un mundo obsesionado por la perfección estética. Julia también se pregunta sobre el impacto de estas transformaciones en Poliña y su relación con su padre. Se pregunta si estos cambios son un reflejo de sus propias inseguridades, de sus propias luchas internas. Se pregunta si su padre es consciente de las motivaciones que hay detrás de estas elecciones, si está preparado para afrontar las consecuencias de esta nueva apariencia. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia nota cómo la personalidad de Poliña también parece haber cambiado. Se volvió más reservada, más distante, más preocupada por su propia imagen. Parece ser siempre consciente de cómo la perciben los demás, de cómo su apariencia puede afectar su posición en la sociedad. Julia se pregunta si Poliña está contenta con esta transformación, si se siente realizada con los cambios que ha realizado en su cuerpo y en su vida. Se pregunta si Poliña encontró lo que buscaba, si finalmente se siente aceptada y amada por su padre y la sociedad. Mientras observa a Poliña moverse por la habitación, Julia nota cómo la gente la admira, cómo la envidia, cómo la juzga. Se pregunta si la búsqueda de la perfección estética valió la pena, si las transformaciones físicas trajeron la felicidad y la aceptación que Poliña tanto anhelaba. Mientras continúa la fiesta a su alrededor, Julia observa a Poliña con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabe que tendrá que encontrar una manera de comprender y aceptar estos cambios, de apoyar a Poliña en su viaje, incluso si eso significa enfrentar sus propias inseguridades y prejuicios. Mientras Julia observa a Poliña interactuar con los invitados, no puede evitar notar cómo los ojos se vuelven hacia ella, cómo la gente parece hipnotizada por su presencia. Poliña desprende una confianza cautivadora, un aura de misterio que parece atraer a todos los que la rodean. Julia reconoce la belleza de Poliña, los delicados rasgos de su rostro, la elegancia de sus movimientos, la forma en que parece estar siempre en el centro de atención. Observa cómo los hombres la admiran, cómo las mujeres la envidian, cómo todos parecen querer estar cerca de ella. Mientras Julia contempla esta atracción magnética que ejerce Poliña, se pregunta las razones detrás de esta fascinación. Se pregunta si es la belleza física de Poliña lo que atrae a tantos admiradores o si es algo más profundo, más misterioso, más difícil de definir. Se pregunta si Poliña es consciente del poder que tiene sobre los demás, del efecto que su presencia tiene en todos los que la rodean. Se pregunta si Poliña utiliza esta atracción para manipular a las personas, para lograr sus propios objetivos o si simplemente disfruta de la atención que recibe. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia también se pregunta sobre el impacto de esta atracción en su relación con su padre. Se pregunta si él es consciente del magnetismo que Poliña ejerce sobre los demás, si está preparado para afrontar los desafíos y las tentaciones que esta atracción puede traer. Julia se pregunta si su padre es inmune a los encantos de Poliña, si es capaz de ver más allá de la superficie, más allá de la máscara de belleza y seducción que ella porta con tanta habilidad. Se pregunta si él realmente la ama por lo que es o si simplemente está cautivado por la imagen que ella proyecta al mundo. Mientras la fiesta continúa a su alrededor, Julia observa a Poliña con una mezcla de fascinación y sospecha. Sabe que tendrá que encontrar una manera de navegar en estas aguas turbulentas, de comprender las complejidades de esta relación, incluso si eso significa enfrentar verdades incómodas y desafíos imprevistos. Julia observa a Poliña con una mezcla de admiración y perplejidad. Observa cómo Poliña adopta una postura de confianza y autoridad, cómo sus gestos revelan una sensación de triunfo ante los logros alcanzados.
Es como si Poliña saboreara la victoria, aprovechando al máximo el éxito que ha logrado alcanzar. Mientras Julia contempla el aura de confianza en sí misma que exuda Poliña, se pregunta sobre las motivaciones detrás de este aparente triunfo. Se pregunta si Poliña está realmente feliz con el resultado de su matrimonio o si simplemente está satisfecha con la posición destacada que ha alcanzado junto a su marido. Se pregunta si Poliña es consciente del precio que pagó por este éxito, si está preparada para afrontar los desafíos y responsabilidades que conlleva ser la esposa de un hombre rico y respetado. Se pregunta si Poliña está realmente enamorada de su marido o si simplemente disfruta de los beneficios de su posición social y financiera. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia también se pregunta sobre el impacto de este triunfo en su relación con su padre. Se pregunta si él es consciente de las ambiciones de Poliña, si está dispuesto a hacer todo por ella, como ella sugiere. Se pregunta si su padre está sacrificando su propia felicidad en nombre de su amor por Poliña, o si está siendo manipulado por sus artimañas. Julia se pregunta si su padre es realmente feliz con Poliña, si ha encontrado la paz y la plenitud que buscaba. Se pregunta si él es consciente de las consecuencias de sus elecciones, si está preparado para afrontar los desafíos y las incertidumbres que les depara el futuro. Mientras continúa la fiesta a su alrededor, Julia observa a Poliña con una mezcla de fascinación y aprensión. Sabe que tendrá que encontrar una manera de comprender y aceptar las complejidades de esta relación, incluso si eso significa enfrentar sus propias inseguridades y prejuicios. Julia observa la relación entre su padre y Poliña con emociones encontradas. Ve cómo Leonid mira a Poliña con admiración y ternura, cómo sus ojos brillan cada vez que ella está cerca. Para Julia es evidente que su padre está profundamente enamorado de Poliña, y esta intensidad de sentimiento no pasa desapercibida. Observa cómo Leonid se esfuerza por estar al lado de Poliña en todo momento, cómo la protege y apoya en todas las circunstancias. Parece dedicado a hacerla feliz, a brindarle todo lo que quiere. Julia no puede evitar preguntarse sobre los límites de este amor, sobre hasta dónde está dispuesto a llegar su padre para asegurar la felicidad de Poliña. A veces, Julia se pregunta si este amor es verdadero o si es solo una ilusión, una proyección de los deseos y necesidades de su padre. Se pregunta si Leonid realmente conoce a Poliña, si es consciente de las complejidades de su personalidad y de su pasado. Se pregunta si él está preparado para afrontar las verdades incómodas que puedan surgir en el camino. Mientras Julia reflexiona sobre el amor de Leonid por Poliña, también se pregunta sobre el impacto de esta relación en su propia vida. Se pregunta si seguirá teniendo un lugar especial en el corazón de su padre, si seguirá siendo una prioridad en su vida. Se pregunta si su padre nota los cambios sutiles que han ocurrido desde que Poliña llegó a sus vidas, si es consciente de las tensiones y conflictos que han surgido a raíz de esta nueva relación. Julia se encuentra dividida entre la gratitud por el amor y el apoyo de su padre y la preocupación por cómo van las cosas. Se pregunta si podrá aceptar y comprender este nuevo capítulo de sus vidas, si podrá encontrar un equilibrio entre sus propias necesidades y las exigencias de la relación de su padre con Poliña. Mientras la vida continúa a su alrededor, Julia observa a su padre y a Poliña con una mezcla de admiración y aprensión. Sabe que tendrá que encontrar una manera de lidiar con las complejidades de esta relación, de aceptar y comprender las decisiones de su padre, incluso si eso significa confrontar sus propias emociones y enfrentar desafíos imprevistos. Mientras Julia observa las interacciones entre su padre y Poliña, una sensación de inquietud crece en su interior. Se pregunta sobre las razones detrás de las acciones de su padre, sobre qué lo llevó a involucrarse tan profundamente con Poliña. Las dudas comienzan a acumularse en su mente, creando una red de incertidumbres que no puede ignorar. Se pregunta si su padre está tratando de compensar algo, si está buscando llenar un vacío en su vida con el amor y la atención de Poliña. Se pregunta si él está tratando de demostrarse algo a sí mismo, a los demás, o si simplemente está siguiendo su corazón sin considerar las consecuencias de sus elecciones. Julia se siente perpleja por los cambios que ha presenciado en su padre desde que Poliña entró en sus vidas. Se pregunta si él es consciente de las preocupaciones y tensiones que han surgido a raíz de esta nueva relación, si está dispuesto a afrontar las verdades incómodas que puedan surgir en el camino. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia también se pregunta sobre su propio papel en esta complicada dinámica familiar.
Se pregunta si está siendo justa al cuestionar las intenciones de su padre, si actúa por miedo o por una preocupación legítima por el bienestar de su familia. Se pregunta si su padre todavía la ve como su prioridad, si todavía está comprometido con el vínculo especial que comparten. Se pregunta si él nota los cambios sutiles que han ocurrido desde que Poliña llegó a sus vidas, si es consciente de las tensiones y conflictos que han surgido a raíz de esta nueva relación. Mientras navega por estas dudas e incertidumbres, Julia se siente dividida entre el deseo de apoyar a su padre y la necesidad de proteger su propia tranquilidad. Sabe que tendrá que encontrar una manera de reconciliar estos sentimientos encontrados, de aceptar y comprender las elecciones de su padre, incluso si eso significa enfrentar verdades incómodas y desafíos imprevistos. Mientras observa a su padre, Julia nota los rastros de ansiedad que parecen rondar sus ojos. Ella ve los signos de inquietud que se esconden detrás de su expresión tranquila y eso la preocupa profundamente. Se pregunta por los miedos que acechan a su padre, por los fantasmas del pasado que lo atormentan, por las sombras de la soledad que intenta evitar a toda costa. Julia imagina a su padre frente al silencio de la noche, la sensación de vacío que lo consume cuando está solo con sus pensamientos. Se imagina el peso de la soledad que pesa sobre sus hombros, el sentimiento de aislamiento que lo persigue allá donde va. Se pregunta si él está buscando compañía en Poliña para llenar el vacío que siente en su corazón, si está tratando de escapar del espectro solitario que lo persigue. A veces, Julia se pregunta si su padre es realmente feliz con Poliña o si simplemente busca una distracción para alejar sus miedos y ansiedades. Se pregunta si él es consciente de las consecuencias de sus decisiones, si está preparado para afrontar los desafíos y las incertidumbres que les depara el futuro. También se pregunta sobre el impacto de este miedo en su propia relación con su padre. Se pregunta si seguirá teniendo un lugar especial en su corazón, si seguirá siendo su prioridad en medio de la agitación de la vida. Se pregunta si su padre se da cuenta de las preocupaciones y anhelos que ella guarda en su corazón, si es consciente de las tensiones y conflictos que han surgido a raíz de esta nueva relación con Poliña. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia se siente dividida entre la compasión por el sufrimiento de su padre y la necesidad de proteger su propia tranquilidad. Sabe que tendrá que encontrar una manera de navegar en estas aguas turbulentas, de comprender y aceptar las decisiones de su padre, incluso si eso significa enfrentar verdades incómodas y desafíos imprevistos. Mientras Julia profundiza en los rincones de la memoria, recuerda los días en que su madre llenaba cada rincón de la casa con su cálida sonrisa y su acogedora presencia. Recuerda los tiernos momentos compartidos entre sus padres, la forma en que se miraban con amor y admiración. Sin embargo, estos recuerdos felices quedan oscurecidos por un velo de tristeza y anhelo. Julia recuerda el día en que su madre dejó este mundo, dejando un vacío insuperable en sus corazones. Recuerda las lágrimas derramadas, las noches de insomnio, las preguntas sin respuesta que resonaban en los pasillos vacíos de su casa. Recuerda cómo su padre luchó por superar el dolor de la pérdida, por encontrar sentido a la oscuridad que se había apoderado de su vida. A lo largo de los años, Julia ha sido testigo de la soledad que envolvió a su padre, de la forma en que se aislaba del mundo, enterrando sus emociones en lo más profundo de sí mismo. Vio cómo él se aisló del amor y la intimidad, construyendo muros alrededor de su corazón para protegerlo de la posibilidad de más dolor y sufrimiento. Recuerda las conversaciones silenciosas que compartieron, las palabras no dichas que flotaban en el aire entre ellos. Sintió la ausencia de una figura materna en su vida, la falta de alguien con quien compartir sus alegrías y tristezas, sus triunfos y derrotas. Y ahora, ante la presencia de Poliña, Julia se enfrenta a las sombras del pasado de su padre, a las cicatrices que lleva en el alma. Julia se pregunta si su padre está buscando en Poliña una oportunidad para empezar de nuevo, una oportunidad para sanar las heridas del pasado y seguir adelante. Se pregunta si él está tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia de su madre, si está buscando consuelo y compañía en los brazos de otra mujer. Mientras reflexiona sobre estas preguntas, Julia se siente abrumada por una mezcla de emociones, compasión, tristeza, esperanza. Sabe que no hay respuestas fáciles a las preguntas que la atormentan, que el pasado de su padre es un laberinto de secretos y misterios que solo él puede desentrañar. La sombra de la muerte de la madre de Julia se cierne sobre la casa como un manto de tristeza que nunca se disipa por completo.
Los recuerdos de la mujer que una vez llenó el hogar con su luz y calidez aún resuenan en los rincones silenciosos, dejando un vacío palpable que ninguna cantidad de tiempo puede llenar. Leonid, el padre de Julia, nunca habló abiertamente sobre el dolor que sentía por la pérdida de su esposa. Mantuvo sus emociones profundamente dentro de sí mismo, construyendo un muro de silencio alrededor de su corazón para protegerse de la intensidad de su dolor. Sin embargo, Julia nota las huellas de tristeza que se esconden detrás de sus ojos, la sombra de anhelo que se cierne sobre él incluso en los días más brillantes. Para Leonid, la muerte de su esposa dejó una herida abierta que nunca sanó del todo. Nunca pudo llenar el vacío dejado por su partida, nunca encontró consuelo en las palabras vacías de consuelo o los intentos bien intencionados de amigos y familiares. La pérdida de su amada esposa dejó un agujero negro en su corazón, una ausencia que ningún otro amor podría reemplazar. Este profundo dolor moldeó sus decisiones de manera sutil pero significativa. Leonid se aisló del mundo exterior y construyó una fortaleza alrededor de su dolor para protegerse del riesgo de sufrir más. Se volvió más reservado, más distante, manteniendo a la gente a distancia para evitar el riesgo de volver a ser herido. El impacto de la muerte de la madre de Julia se extendió más allá de las paredes de la casa, influyendo en las relaciones familiares y en las elecciones de vida de todos los involucrados. Julia creció en un ambiente impregnado de añoranza, aprendiendo desde temprana edad a lidiar con la ausencia de su madre y el dolor de su padre. Mientras reflexiona sobre el legado que dejó su madre, Julia se pregunta sobre el significado de su propia existencia, sobre el propósito de su viaje en este mundo. Se pregunta si su madre los vigila desde el más allá, si guía sus pasos e ilumina su camino con su presencia invisible pero eterna. La soledad se convirtió en su constante compañera, rodeándolo como un manto oscuro que lo acompañó en todo momento. Después de la partida de su esposa, Leonid se encontró sumergido en un mar de silencio y anhelo, luchando por encontrar consuelo en medio de la oscuridad que se había instalado en su corazón. En los primeros días después de la pérdida de su amada esposa, Leonid se encontró incapaz de afrontar el mundo exterior. El simple hecho de levantarse de la cama parecía una tarea monumental, y la idea de abrir el corazón a otra persona parecía una lejana imposibilidad. Se vio obligado a asumir el papel de padre y madre de Julia, una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Se dedicó por completo a criar a su hija, sacrificando sus propios deseos y necesidades por su bienestar y felicidad. En los años siguientes, Leonid se aisló del mundo exterior y construyó un escudo protector alrededor de su corazón para evitar el riesgo de sufrir más dolor y sufrimiento. Se acostumbró a la soledad y aprendió a encontrar consuelo en la compañía de sus propios recuerdos y pensamientos. A pesar de los intentos bien intencionados de amigos y familiares para ayudarlo a superar su dolor, Leonid se mantuvo inquebrantable en su determinación de vivir una vida solitaria. Se negó a permitir que otra mujer entrara en su vida, temiendo que cualquier intento de reemplazar a su esposa solo serviría para intensificar su dolor y anhelo. Para Leonid, la soledad se convirtió en una forma de vida, una elección consciente que hizo para protegerse del riesgo de sufrir más pérdidas y desilusiones. Se acostumbró a la sensación de vacío que lo rodeaba y encontró consuelo en la monótona rutina de sus días y en los preciosos recuerdos de su esposa. Sin embargo, por mucho que intentara negarlo, la soledad todavía lo perseguía, envolviéndolo como una sombra que nunca lo dejaba solo. Se encontró rodeado por un sentimiento de vacío y desesperación, luchando por encontrar significado a la oscuridad que lo rodeaba. Mientras reflexiona sobre los años de soledad que ha enfrentado, Leonid se pregunta si algún día podrá volver a encontrar la felicidad, si algún día podrá abrir su corazón a otra persona. Se pregunta si el dolor de la pérdida alguna vez se disipará, si extrañar a su esposa alguna vez se convertirá en recuerdos reconfortantes en lugar de una fuente de dolor. La llegada de Poliña representó un punto de inflexión en la vida de Leonid, como un rayo de sol atravesando las oscuras nubes que se cernían sobre su solitaria existencia. Desde el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez, sintió una conexión inexplicable con ella, una atracción magnética que lo atrajo hacia lo desconocido. Poliña irrumpió en su vida como un huracán, desafiando cada barrera que había construido alrededor de su corazón. Su radiante presencia iluminó los rincones más oscuros de su alma, brindándole una sensación de alegría y vitalidad que había olvidado que existía. Leonid quedó cautivado por el aura magnética de Poliña, por la forma en que irradiaba confianza y carisma en cada gesto y palabra.
Se sintió atraído por su deslumbrante belleza, por el brillo de sus ojos que parecían reflejar secretos profundos e indomables. Cuando Poliña se instaló en su vida, Leonid sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Se dejó llevar por el torbellino de emociones que ella despertaba en su interior, entregándose al sentimiento de libertad y euforia que traía consigo. Para Leonid, Poliña representaba una promesa de renacimiento, una oportunidad de dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Se encontró soñando con días mejores, esperando encontrar la felicidad y la plenitud con ella. Sin embargo, incluso dada la intensidad de sus sentimientos, Leonid no pudo evitar preguntarse acerca de las consecuencias de su relación con Poliña. Se encontró atormentado por las dudas e incertidumbres que surgieron en su mente, preguntándose si estaba preparado para afrontar los desafíos y compromisos que requeriría una relación con ella. Mientras reflexiona sobre la llegada de Poliña a su vida, Leonid se encuentra dividido entre el ardiente deseo de seguir su corazón y la necesidad de protegerse del riesgo de más dolor y sufrimiento. Se pregunta si está listo para abrir nuevamente su corazón, si está dispuesto a enfrentar los desafíos e incertidumbres que le depara el futuro. Para Julia, el camino hacia la aceptación no fue fácil. Luchó con sus propias incertidumbres y se resistió a los cambios que vio transformando la dinámica familiar. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y observó las interacciones entre su padre y Poliña, Julia comenzó a darse cuenta de que resistirse al cambio solo aumentaría su sufrimiento y aislamiento. La aceptación comenzó como una semilla plantada en su corazón, un pequeño brote de comprensión que floreció gradualmente a medida que se abrió a la nueva realidad que se desarrollaba ante ella. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar lo sucedido, tenía el poder de elegir cómo responder a este cambio en su vida. Al observar a su padre, Julia vio la luz de la felicidad brillando en sus ojos, reflejada en la presencia de Poliña a su lado. Reconoció la importancia de que su padre encontrara alegría y compañía después de años de soledad y anhelo. Vio la alegría y la vitalidad que Poliña traía a su casa, iluminando los rincones oscuros con su contagiosa energía. Con el tiempo, Julia se dio cuenta de que apoyar a su padre no significaba abandonar sus preocupaciones ni ignorar sus propias necesidades. Significó encontrar un equilibrio entre honrar sus propias emociones y reconocer las elecciones y deseos de su padre. Significaba abrir el corazón a la posibilidad de reconciliación y crecimiento, incluso frente a las incertidumbres y desafíos que deparaba el futuro. La aceptación no llegó sin luchas internas y momentos de vacilación. Julia enfrentó sus propios miedos e inseguridades, preguntándose si estaba tomando la decisión correcta al dejar de lado sus reservas y apoyar a su padre en su camino hacia la felicidad. Sin embargo, al mirar el rostro sonriente de su padre y ver la alegría en sus ojos, supo que había tomado la decisión correcta. Al abrazar la nueva realidad y elegir el camino de la aceptación, Julia sintió que le quitaban un peso de encima. Se sintió libre de abrazar las posibilidades que le deparaba el futuro, de afrontar los desafíos y oportunidades que le esperaban a su familia con valentía y determinación. Desde el momento en que Poliña entró en sus vidas, Julia sintió como si estuviera ante un rompecabezas complejo, cuyas piezas no encajaban fácilmente. Poliña trajo consigo una energía vibrante y un estilo de vida que contrastaba marcadamente con la serenidad y calma que irradiaba su madre. Julia se encontró confrontada con la presencia de Poliña en su casa, una presencia que parecía invadir cada rincón de su vida y desafiar su sentido de normalidad y estabilidad. Se encontró luchando por adaptarse a la dinámica tumultuosa que Poliña traía consigo, por encontrar una sensación de equilibrio y armonía en medio del caos que parecía dominar su hogar. Mientras observaba a Poliña moverse por la casa, Julia se sentía como una extraña en su propia casa, incapaz de reconocer los patrones familiares que alguna vez le habían resultado tan familiares. Se encontró luchando por encontrar puntos en común con Poliña, por establecer una conexión genuina que trascendiera las diferencias obvias que las separaban. La personalidad extrovertida y enérgica de Poliña a menudo chocaba con la naturaleza más reservada e introspectiva de Julia, creando fricciones y tensiones que eran difíciles de ignorar. Julia se encontró refugiándose en la comodidad de su propio mundo interior, buscando refugio en las páginas de sus libros y las notas de su música, mientras Poliña llenaba el espacio a su alrededor con su abrumadora presencia. Además, a Julia le costó aceptar los cambios que la presencia de Poliña había traído a su familia. Se encontró ante la realidad de que su vida nunca volvería a ser la misma,
que la imagen idílica de su familia había sido reemplazada por algo nuevo y desconocido. Se preguntó si alguna vez sería capaz de encontrar un lugar en su corazón para la mujer que ahora ocupaba un papel tan central en su vida. Sin embargo, incluso frente a las dificultades y desafíos que enfrentó, Julia sabía que no podía permitir que sus reservas y vacilaciones dominaran su vida. Sabía que necesitaba encontrar una manera de adaptarse a la presencia de Poliña, de encontrar puntos en común donde pudieran construir una relación basada en el respeto y la comprensión mutua. El enfrentamiento entre Julia y su padre fue un momento de tensión palpable en la casa que antes estaba llena de la serenidad de la rutina familiar. Julia, con el corazón cargado de preocupaciones y preguntas, se sintió obligada a plantear sus dudas sobre la presencia de Poliña en sus vidas. Al enfrentarse a su padre, Julia se encontró inmersa en un torbellino de emociones encontradas. Sabía que necesitaba expresar sus preocupaciones y compartir sus miedos, pero también temía la reacción de su padre, temía que sus palabras cayeran en oídos sordos. Con el corazón latiendo salvajemente, Julia reunió todo el coraje que poseía y enfrentó a su padre con sus preocupaciones. Expresó sus dudas sobre la relación de su padre con Poliña, cuestionó las motivaciones detrás de sus decisiones y compartió los temores que la perseguían por las noches. Sin embargo, en lugar de encontrar comprensión y apoyo, Julia se encontró ante la incomprensión y la indiferencia de su padre. Leonid parecía incapaz de comprender la profundidad de sus preocupaciones, incapaz de reconocer el peso de sus palabras y el impacto de sus acciones en su hija. Para Leonid, las preocupaciones de Julia eran vistas como meros caprichos de una adolescente que busca atención. Luchó por comprender las complejidades de sus emociones, por reconocer la validez de sus preocupaciones y miedos. En cambio, se encontró rechazando sus palabras, cerrándose a la posibilidad del diálogo y el entendimiento mutuo. El enfrentamiento dejó a Julia sintiéndose aún más aislada e incomprendida. Se encontró luchando por encontrar puntos en común con su padre, por establecer una conexión basada en la confianza y el respeto mutuos. Se encontró preguntándose si algún día sería capaz de superar las barreras que los separaban, si algún día sería capaz de reconstruir el vínculo que una vez los había unido. Sin embargo, incluso ante la adversidad, Julia se negó a darse por vencida. Se negó a permitir que silenciaran sus preocupaciones y que ignoraran sus temores. Se negó a aceptar una vida de resignación y conformidad, decidida a luchar por lo que creía, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre. El ambiente en la casa de Leonid estaba cargado de tensión entre padre e hija. Julia, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de dudas, buscó a su padre con la esperanza de compartir sus preocupaciones y encontrar consuelo en sus palabras. Sin embargo, lo que encontró fue un muro de resistencia y malentendidos. Desde el comienzo de su conversación, Julia sintió que se levantaba una barrera invisible entre ellos, separándolos como dos extraños en lugar de padre e hija. Intentó expresar sus preocupaciones de la forma más clara y amable posible, esperando que su padre estuviera dispuesto a escucharla y comprenderla. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con indiferencia y desdén. Leonid, inmerso en su propia perspectiva y obstinado en su visión de las cosas, se negó a reconocer la validez de las preocupaciones de Julia. Se cerró a la posibilidad de diálogo, descartando sus palabras como meros caprichos de una mente joven e inexperta. La discusión que siguió estuvo marcada por palabras duras y emociones intensas, cada lado defendió su propia verdad con fervor y determinación. Para Julia, la falta de comprensión de su padre fue una puñalada en el corazón. Se encontró luchando por encontrar puntos en común con él, por establecer una conexión basada en la confianza y el respeto mutuos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, su voz se perdió en el ensordecedor vacío de la incomprensión. La discusión dejó a Julia sintiéndose aún más aislada e incomprendida. Se encontró cuestionando su lugar en la vida de su padre, preguntándose si alguna vez sería capaz de superar las barreras que se interponían entre ellos. Se encontró frente a una encrucijada, donde el camino por delante parecía más incierto que nunca. Por otro lado, Leonid también se vio enfrentado a sus propias limitaciones y fracasos como padre. Se encontró cuestionando sus elecciones y acciones, preguntándose si había sido injusto con su hija al no reconocer sus preocupaciones y temores. Sin embargo, el orgullo y la terquedad le impidieron dar el primer paso hacia la reconciliación. Mientras el silencio se apoderaba de la casa, padre e hija se retiraron para reflexionar,
cada uno inmerso en sus propios pensamientos y emociones. El desacuerdo dejó una cicatriz invisible en sus corazones, una marca indeleble que les recordó la fragilidad de los vínculos familiares y la importancia de una comunicación abierta y honesta. El silencio que reinó en la casa de Leonid era casi palpable, flotando como una densa niebla sobre padre e hija. El desacuerdo había dejado profundas cicatrices en sus corazones, creando una división dolorosa que parecía imposible de superar. Julia y Leonid, una vez unidos por lazos de amor y confianza, ahora se encontraron perdidos en un mar de distancia y malentendidos. Lo que alguna vez fue una relación de cercanía y ternura se había transformado en un paisaje árido y desolado, donde las palabras se perdían en un vacío ensordecedor. Julia, dolida y desanimada, se retiró a la comodidad de su soledad, buscando refugio en su propia compañía mientras intentaba comprender el torbellino de emociones que la asaltaba. Leonid, a su vez, se hundió en un mar de culpa y arrepentimiento, atormentado por la sombra de sus propios errores y fracasos como padre. Se encontró luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar el remordimiento que sentía, para abrir su corazón y pedir perdón a la hija que tanto amaba. Sin embargo, el orgullo y la terquedad lo mantuvieron alejado, atrapado en un ciclo interminable de silencio y resentimiento. La distancia entre padre e hija creó un abismo entre ellos, una brecha que parecía crecer cada día que pasaba. Apenas se hablaban, sus conversaciones se limitaban a monosílabos y gestos de cortesía. El peso del desacuerdo se cernía sobre ellos como una nube oscura, atenuando la luz que una vez había iluminado su vínculo familiar. La tensión que impregnaba la relación entre Julia y Leonid era casi palpable, como una cuerda tensada hasta su límite máximo, lista para romperse en cualquier momento. Cada interacción estuvo marcada por una sensación de incomodidad, un eco silencioso de las palabras no dichas y los sentimientos no expresados que los separaban. Sin embargo, incluso ante la distancia que los separaba, ambos anhelaban la reconciliación, el regreso a la armonía y la intimidad que alguna vez compartieron. Se encontraron perdidos en un laberinto de emociones conflictivas, luchando por encontrar el camino de regreso el uno al otro en medio de la oscuridad que los envolvía. Después de que pasó el calor del momento, Julia se encontró sumergida en un océano de arrepentimiento y remordimiento. Repasó cada palabra pronunciada durante el enfrentamiento con su padre, cada expresión de descontento y frustración que había escapado de sus labios en un momento de ira y angustia. La culpa pesaba sobre su corazón, como un ancla que la arrastraba hacia las profundidades de la melancolía. Julia lamentó no haber encontrado una manera más suave y compasiva de expresar sus preocupaciones a su padre. Se preguntó si podría haber elegido sus palabras con más cuidado, si podría haber abordado el tema de una manera menos conflictiva y más empática. Sin embargo, en el calor del momento, sus emociones se habían convertido en una tormenta incontrolable, arrasando con cualquier rastro de racionalidad y calma. El peso del arrepentimiento se cernía sobre Julia como una sombra, nublando su visión y oscureciendo su camino. Se encontró inmersa en un torbellino de autocrítica y autocondena, luchando por conciliar sus acciones pasadas con su ardiente deseo de hacer las paces con su padre. Cada momento de silencio entre ellos era un doloroso recordatorio de su error, un recordatorio constante de su incapacidad para encontrar la paz dentro de sí misma. Sin embargo, incluso ante el peso aplastante del arrepentimiento, Julia se negó a darse por vencida. Sabía que no podía cambiar el pasado, que no podía deshacer las palabras que había dicho o los sentimientos que había expresado. Sin embargo, creía en el poder de la reconciliación, en el poder del perdón para curar las heridas del pasado y allanar el camino hacia un futuro mejor. Con renovada determinación, Julia se propuso hacer las paces con su padre, buscar la redención y la reconciliación que anhelaba. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y perseverancia. Se preparó para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, donde aprendería a perdonarse a sí misma y a los demás por sus errores del pasado. El tiempo pasaba lentamente en la casa de Leonid, mientras Julia y su padre navegaban por las turbulentas aguas de su relación fracturada. Cada día estuvo marcado por un pesado silencio y una tensión palpable, mientras padre e hija luchaban por encontrar el camino de regreso el uno al otro en medio de las sombras del pasado. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentaron, el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Con el paso de los días,
Julia y Leonid empezaron a sentir el peso de la distancia que los separaba, el vacío que se había instalado en sus corazones se hacía cada vez más difícil de soportar. Fue en medio de este mar de emociones encontradas que Julia y Leonid finalmente encontraron el coraje para dar el primer paso hacia la reconciliación. Una tarde soleada de domingo, se encontraron en el jardín de la casa, envueltos por el reconfortante calor del sol y la suave brisa que soplaba entre los árboles. El silencio entre ellos era casi ensordecedor, lleno de la promesa de palabras no dichas y sentimientos no expresados. Sin embargo, cuando el sol se puso lentamente en el horizonte, Julia y Leonid finalmente encontraron el coraje para abrir sus corazones el uno al otro. Con palabras temblorosas de emoción, Julia expresó el peso del arrepentimiento que llevaba en el corazón, el profundo deseo de hacer las paces con su padre y reconstruir el vínculo que un día los unió. Ella compartió sus preocupaciones, sus miedos y sus esperanzas para el futuro, esperando que su padre pudiera encontrar en sí mismo la compasión y el perdón que anhelaba. Leonid, a su vez, escuchó las palabras de su hija con el corazón abierto, dejando de lado el orgullo y la terquedad que lo habían mantenido alejado durante tanto tiempo. Expresó el remordimiento que sentía por no haber podido reconocer antes el dolor y el sufrimiento de su hija, el deseo ardiente de enmendar las cosas y construir juntos un nuevo comienzo. A medida que las palabras fluían entre ellos, una sensación de paz y reconciliación se instaló en el aire, envolviéndolos en un cálido abrazo de perdón y comprensión mutuos. Se encontraron abriendo sus corazones el uno al otro, compartiendo sus esperanzas y sueños para el futuro, decididos a dejar atrás el pasado y abrazar el presente con esperanza y optimismo renovados. Luego de la sincera y emotiva conversación que compartieron, Leonid se encontró sumergido en un océano de reflexiones e introspección. Las palabras de su hija resonaron en su mente, cada expresión de preocupación y angustia resonaba como un eco silencioso de su propio corazón. Se dio cuenta con claridad cristalina de que había subestimado profundamente el impacto de sus acciones y decisiones en Julia, su amada hija. Fue en ese momento de claridad y comprensión que Leonid finalmente abrió los ojos a la verdadera magnitud del sufrimiento de su hija. Vio más allá de las palabras y las lágrimas no dichas y reconoció el peso de las preocupaciones y los miedos que ella llevaba en el corazón. Se encontró ante la realidad de que, al buscar su propia felicidad, había descuidado los sentimientos de aquellos a quienes más amaba. Con renovada humildad y determinación, Leonid se prometió a sí mismo considerar los sentimientos de Julia en el futuro, escuchar atentamente sus preocupaciones y respetar sus deseos y necesidades. Se dio cuenta de que, como padre, su responsabilidad no era solo brindar consuelo material, sino también ofrecer apoyo emocional y comprensión, estar presente en momentos de alegría y de problemas. Con cada palabra y gesto, Leonid se esforzó por mostrarle a Julia cuánto la amaban y valoraban. Buscó reconstruir la confianza que había sido sacudida por el peso del desacuerdo, construyendo un puente de comprensión y aceptación entre ellos. Cada sonrisa compartida, cada cálido abrazo, era un recordatorio del vínculo indisoluble que los unía como padre e hija, una promesa de que juntos podrían superar cualquier desafío que la vida les deparara. Julia, a su vez, recibió las promesas de su padre con un corazón abierto y agradecido. Vio la sinceridad en sus ojos, la determinación en sus palabras y supo que, a pesar de las dificultades que enfrentaban, había esperanza de un futuro mejor. Se permitió creer que, con tiempo y paciencia, su relación con su padre podría florecer nuevamente, más fuerte y más resistente que nunca. Juntos, Julia y Leonid se embarcaron en un viaje de reconstrucción y reconciliación, navegando por las aguas inexploradas del perdón y la redención. Sabían que el camino por delante sería desafiante, lleno de altibajos, pero estaban decididos a afrontarlo juntos, lado a lado, como una familia unida por el amor y el compromiso mutuos. A medida que pasaban las estaciones y el tiempo fluía como un río constante, Julia notó sutilmente los cambios que se estaban produciendo en su padre, Leonid. Las transformaciones no se notaron de inmediato, sino más bien un conjunto de pequeñas sutilezas que, con el tiempo, se acumularon hasta formar una imagen más completa. Al principio, Julia notó un cambio en la forma en que su padre se comunicaba con ella. Parecía más abierto y receptivo a sus preocupaciones y sentimientos, mostrando una voluntad genuina de escuchar y comprender. Sus diálogos estaban ahora marcados por una atmósfera de sinceridad y empatía, donde las palabras fluían libremente entre ellos, sin miedo ni vacilación. Además, Julia notó que Leonid estaba más presente en su vida cotidiana.
Se propuso pasar tiempo de calidad con ella, compartiendo momentos simples pero significativos que fortalecieron los vínculos que los unían. Sus gestos de cariño y ternura fueron prueba tangible del amor incondicional que tenía por su hija, una expresión silenciosa de su renovado compromiso de estar ahí para ella, no solo como padre, sino como amigo y confidente. Además, Leonid parecía más consciente de sus propias emociones y vulnerabilidades. No tenía miedo de expresar sus sentimientos y reconocer sus propios defectos y debilidades. Esta nueva apertura emocional fue un testimonio de su camino personal de autoconocimiento y crecimiento, una demostración de su voluntad de afrontar los desafíos que la vida le presentaba de frente, con valentía y determinación. Estos cambios no pasaron desapercibidos para Julia, quien se sintió profundamente conmovida por la transformación que presenció en su padre. Vio en él no solo un hombre fuerte y valiente, sino también un ser humano vulnerable y compasivo, capaz de amar y ser amado, de perdonar y ser perdonado. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, Julia y Leonid continuaron recorriendo juntos el camino de la reconciliación y la redención. Sabían que todavía había desafíos que afrontar y obstáculos que superar, pero estaban decididos a afrontarlos mano a mano, lado a lado, como una familia unida por el amor y el perdón. Al principio, la presencia de Poliña en la vida de Julia parecía extraña e incómoda. Luchó por adaptarse a la idea de que su padre estuviera con otra mujer, especialmente alguien tan diferente a su difunta madre. Las dudas e incertidumbres se cernían sobre ella como una sombra constante, oscureciendo su capacidad para aceptar plenamente a la nueva esposa de su padre. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y Julia fue testigo de la interacción entre Poliña y su padre, empezó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Observó cómo Poliña se esforzaba por cuidar a Leonid, mostrando preocupación y afecto genuinos por él. Ella notó las sonrisas y risas compartidas entre ellos, la forma en que parecían complementarse y apoyarse mutuamente a través de la agitación de la vida. Poco a poco, Julia empezó a darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, Poliña y su padre compartían un profundo y sincero amor mutuo. Fue testigo de la felicidad que Poliña trajo a la vida de Leonid, de la forma en que lo hacía sonreír y sentirse completo. Y, con el paso del tiempo, Julia empezó a ver a Poliña ya no como una intrusa en su familia, sino como una compañera y amiga de su padre. Poco a poco, Julia empezó a abrir su corazón a Poliña, permitiéndose ver más allá de las apariencias superficiales y los prejuicios iniciales. Reconoció que, aunque Poliña pudiera ser diferente de su madre en muchos aspectos, eso no significaba que fuera una mala influencia en su vida. Se dio cuenta de que Poliña tenía sus propias cualidades y virtudes únicas, y que estas características podrían aportar nueva dinámica y vitalidad a su familia. Con el tiempo, Julia comenzó a acercarse a Poliña, buscando conocerla mejor y comprender su perspectiva. Se dio cuenta de que, al igual que ella, Poliña también tenía sus propias esperanzas, sueños y miedos. Vio la bondad en su corazón, el deseo genuino de ser aceptada y amada por su nueva familia. Y así, a medida que pasó el tiempo, Julia encontró en sí misma la capacidad de perdonar y dejar de lado sus reservas sobre Poliña. Se dio cuenta de que, al fin y al cabo, lo más importante era el amor y la felicidad de su padre, y se comprometió a apoyarlo en sus decisiones, aunque fueran diferentes de las que ella había imaginado. Al principio, la idea de formar una nueva familia parecía lejana y hasta imposible para Julia. Había pasado por tantos cambios y desafíos en los últimos tiempos que la idea de reconectarse con su padre y aceptar a Poliña como parte de sus vidas parecía una tarea desalentadora. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y las heridas emocionales comenzaron a sanar, Julia comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todas sus diferencias, eran una familia, unida por el amor y la determinación de superar cualquier obstáculo que la vida les deparara. A medida que pasaban los días y las semanas, Julia fue testigo de pequeños momentos de conexión e intimidad entre ella, su padre y Poliña. Compartieron comidas familiares, hablaron de sus días y participaron juntos en actividades, creando recuerdos preciosos que fortalecieron los lazos que los unían. Se dio cuenta de la forma en que su padre y Poliña se apoyaban mutuamente, encontrando consuelo y alegría en la presencia del otro, y eso le trajo una sensación de paz y satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que se estableció la nueva familia, Julia comenzó a abrirse más a su padre y a Poliña, compartiendo con ellos sus propios pensamientos, sentimientos y aspiraciones.
Descubrió que podía confiar en que ellos estarían ahí en su momento de necesidad, para ofrecerle apoyo y aliento cuando más lo necesitara. Vio la forma en que su padre y Poliña la alentaron a perseguir sus sueños y ser fiel a sí misma, y eso le dio la fuerza para enfrentar los desafíos que la vida le deparaba. A medida que la confianza y la comunicación florecieron entre ellos, Julia comenzó a sentirse realmente parte de una familia nuevamente. Vio la belleza y la complejidad de las relaciones familiares, las alegrías compartidas y los sacrificios mutuos que las hacían tan especiales. Se dio cuenta de que a pesar de las imperfecciones y dificultades, el amor y el apoyo de una familia eran invaluables, una fuente de consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles. En los ojos de Leonid brilla una luz radiante de felicidad que no se había visto en mucho tiempo. Desde que Poliña llegó a su vida y se convirtió en su esposa, sintió como si una nueva energía hubiera sido inyectada en su ser, iluminando cada rincón de su corazón y alma con una reconfortante calidez. Se sintió bendecido por haber encontrado el amor nuevamente y por tener una familia que lo recibió con tanto cariño y apoyo. La pasión que Leonid sentía por Poliña era evidente para todos los que los rodeaban. La admiraba por su belleza, su inteligencia y, sobre todo, su bondad de corazón. Poliña era más que simplemente su esposa, ella fue su compañera de vida, su confidente, su fuente de fortaleza e inspiración. Con ella a su lado, Leonid se sentía completo, como si por fin hubiera encontrado el verdadero significado de la felicidad. Además, Leonid se alegraba de tener a su alrededor una familia muy unida y cariñosa. Vio a Julia como el regalo más grande de su vida, una bendición que el destino le había otorgado en sus momentos más oscuros. Estaba orgulloso de la mujer fuerte y decidida en la que se había convertido Julia y se regocijaba por cada momento compartido con ella y Poliña. Para Leonid, su familia era su refugio seguro, su refugio en medio de las tormentas de la vida, y él haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerla y cuidarla con todo su amor y dedicación. A medida que transcurrían los días, Leonid encontraba alegría en las pequeñas cosas de la vida, un paseo por el parque con Poliña y Julia, una cena familiar a la luz de las velas, una tarde tranquila contemplando la puesta de sol. Para él, estos simples momentos eran los más preciados, ya que representaban la esencia pura e inquebrantable del amor y la felicidad que compartía con su amada familia. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad que experimentó Leonid, sabía que la vida todavía tenía desafíos y adversidades en el horizonte. Era consciente de las incertidumbres del futuro y de las pruebas que podrían surgir en su camino. Sin embargo, estaba decidido a enfrentarlos de frente, con coraje y determinación, sabiendo que contaba con el amor y el apoyo de su amada familia para guiarlo a través de las tormentas que se avecinaban. En los últimos tiempos, Julia se ha visto inmersa en un torbellino de emociones e incertidumbre. Los cambios en su vida, la llegada de Poliña y la dinámica transformada de su familia la dejaron en desacuerdo consigo misma. Sin embargo, al observar la radiante felicidad en el rostro de su padre, empezó a comprender que su bienestar era fundamental para el equilibrio de su familia. La comprensión de que la felicidad de Leonid era la prioridad suprema iluminó la mente de Julia. Comprendió que, aunque sus preocupaciones eran válidas, no podían eclipsar la alegría y la satisfacción de su padre. Poco a poco, aceptó que, para asegurar el bienestar de sus seres queridos, necesitaba dejar de lado sus aprensiones y concentrarse en construir un futuro prometedor. Con esta nueva perspectiva, Julia sintió que le quitaban un peso de encima. Decidió dejar atrás las dudas y miedos que la atormentaban, eligiendo dirigir sus energías hacia la consecución de sus propias metas y aspiraciones. Comprendió que buscando su propia realización podía contribuir significativamente a la armonía y felicidad de toda su familia. Al mirar hacia adelante, Julia vio un horizonte lleno de posibilidades y oportunidades. Comenzó a hacer planes para su futuro, explorando sus intereses, pasiones y ambiciones con renovado vigor y determinación. Se comprometió a perseguir sus sueños, a perseguir sus metas con valentía y perseverancia, sabiendo que cada paso hacia la realización personal fortalecería también los vínculos que la unían a su padre y a Poliña. Sin embargo, aunque se dedicó a su propio crecimiento y desarrollo, Julia permaneció atenta a las necesidades e inquietudes de su familia. Entendió que el camino hacia la felicidad era un esfuerzo colectivo, un camino compartido que requería comprensión, apoyo mutuo y respeto por los deseos y aspiraciones de cada miembro de la familia.
El despertar de su pasión por el arte estuvo siempre presente en la vida de Julia, una chispa que brillaba tímidamente en su interior, esperando el momento adecuado para convertirse en una llama ardiente. Al tomar la decisión de inscribirse en la escuela de arte, Julia sintió que estaba abriendo las puertas a un mundo de infinitas posibilidades, donde su creatividad y expresión artística podría florecer y encontrar su verdadero propósito. La decisión de Julia de seguir una educación artística fue recibida con emociones encontradas. Su corazón rebosaba entusiasmo ante la perspectiva de explorar su talento y desarrollar sus habilidades en un entorno que fomentaba su creatividad. Se imaginó inmersa en estudios de arte, sumergiéndose de lleno en proyectos inspiradores y colaborando con otros artistas para crear obras que trascendieran los límites de la imaginación. Sin embargo, junto con la emoción vinieron los desafíos y las dudas. Julia afrontó lo desconocido con valentía, pero no pudo ignorar las voces internas de incertidumbre y autocrítica que le susurraban al oído. Se cuestionó si estaba preparada para enfrentar los desafíos del mundo del arte, si sus habilidades eran suficientes para lograr sus objetivos y si sería capaz de superar los obstáculos que inevitablemente se le presentarían en el camino. A pesar de sus dudas, Julia se comprometió a seguir adelante con determinación y confianza. Creía que su pasión por el arte era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera encontrar. Estaba decidida a explorar todos los aspectos del mundo del arte, a sumergirse de lleno en cada oportunidad que se presentara y a aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En el camino, Julia encontró el apoyo y el aliento de su padre y de Poliña, quienes la animaron a seguir sus sueños y perseguir su pasión con fervor. Le recordaban constantemente el valor de seguir su corazón y buscar la realización personal, incluso cuando el camino por delante parecía incierto y desafiante. Con su inscripción en la escuela de arte, Julia abrió un nuevo capítulo en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y oportunidades, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Estaba lista para explorar el vasto mundo del arte, para aprender, crecer y transformarse en el camino. La decisión de Julia de dejar la casa de su padre y emprender un viaje independiente marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. A pesar de los profundos lazos que la unían a su familia, sintió la llamada de la independencia y el autodescubrimiento, ansiosa por explorar el mundo por su cuenta y trazar su propio camino. Al compartir su decisión con su padre y Poliña, Julia sintió una mezcla de emociones. Sabía que su partida representaba un cambio significativo en la dinámica familiar, una transición a una nueva etapa de su camino personal. Sin embargo, también sintió emoción y anticipación ante las posibilidades que se avecinaban. Al despedirse de su padre y de Poliña, Julia expresó su agradecimiento por el cariño y apoyo que siempre había recibido de ellos. Reconoció el papel fundamental que desempeñaron en su vida, moldeándola y preparándola para los desafíos que se avecinaban. Aunque la despedida fue agridulce, Julia supo que era hora de seguir adelante y buscar su propio destino. Al emprender su nueva aventura, Julia llevaba consigo una mezcla de emociones, emoción por lo desconocido, nostalgia por los momentos compartidos y determinación para afrontar los desafíos que se avecinaban. Estaba ansiosa por explorar nuevos horizontes, conocer gente nueva y descubrir más sobre sí misma en el proceso. Mientras se alejaba de la casa que una vez llamó hogar, Julia sintió que una sensación de libertad y posibilidad la invadía. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de altibajos, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y resiliencia. Estaba lista para aceptar cada experiencia, cada desafío y cada victoria que le deparara el futuro. A medida que avanzaba hacia lo desconocido, Julia llevó consigo las lecciones y valores que aprendió de su familia. Sabía que aunque estaba dejando atrás una parte de su historia, estaba dejando espacio para nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevos descubrimientos. Cuando Julia partió hacia su nueva vida, supo que los recuerdos y los vínculos que compartía con su padre y Poliña serían eternos. Los llevaba en su corazón, sabiendo que no importaba a dónde la llevara la vida, siempre estarían ahí para apoyarla y guiarla en su viaje. Mudarse a una nueva ciudad representó un emocionante punto de inflexión en la vida de Julia. Aunque la emoción y la curiosidad por lo desconocido la impulsaron hacia adelante, no pudo evitar sentir una punzada de deseo por dejar atrás a su padre y a Poliña. La casa en la que creció era ahora solo un recuerdo lejano y estaba a punto de sumergirse en un mundo completamente nuevo, lleno de promesas y desafíos.
Mientras exploraba su nueva ciudad, Julia quedó asombrada por la diversidad de culturas, paisajes y experiencias que se desarrollaban ante ella. Cada calle, cada rincón parecía ofrecer una oportunidad de descubrimiento y aventura. Se encontró envuelta por la energía palpitante de la ciudad, absorbiendo su vibra única y quedando cautivada por su atmósfera vibrante. Sin embargo, incluso en medio de la emoción de su nueva vida, Julia no pudo evitar sentir un vacío en su corazón. La ausencia de su padre y de Poliña dejó un espacio de silencio en su vida, un eco de los recuerdos compartidos y de los preciosos momentos que ahora estaban lejanos. Extrañaba sus conversaciones durante la cena, sus reconfortantes abrazos y la calidez familiar que envolvía su antiguo hogar. Aún así, Julia sabía que la distancia física no disminuía el amor y la conexión que compartía con su padre y Poliña. Los mantuvo cerca de su corazón, recordando los momentos felices que pasaron juntos y esperando con ansias los reencuentros que le depararían el futuro. Mientras se adaptaba a su nueva vida, Julia se sumergió de lleno en las oportunidades que la ciudad tenía para ofrecer. Se matriculó en cursos, exploró museos y galerías de arte y en el camino hizo nuevos amigos. Cada experiencia fue una aventura potencial, una oportunidad de crecimiento personal y autodescubrimiento. A pesar de las incertidumbres y los desafíos que inevitablemente se le presentarían, Julia estaba decidida a afrontar cada momento con valentía y determinación. Entendió que el viaje hacia la realización personal era un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo, y estaba preparada para afrontar lo que viniera con una mente abierta y un espíritu resiliente. Mientras navegaba por las aguas inexploradas de su nueva vida, Julia encontró consuelo al saber que, sin importar a dónde la llevara el futuro, siempre llevaría consigo los recuerdos y las enseñanzas de su familia. Eran su ancla en el mundo en constante cambio que la rodeaba, una fuente de inspiración y fuerza que la impulsó hacia sus sueños más profundos. Desde el momento en que Julia se instaló en su nueva ciudad, se vio inmersa en un torbellino de experiencias y encuentros inesperados. Cada día parecía traer consigo una nueva sorpresa, una oportunidad para ampliar sus horizontes y explorar los infinitos caminos que se abrían ante ella. Mientras se aventuraba por la ciudad, Julia tuvo la suerte de cruzarse con gente interesante e inspiradora. En acogedores cafés, parques soleados y vibrantes eventos culturales, conoció a personas con historias fascinantes y perspectivas únicas sobre el mundo. Cada encuentro fue una ventana a una nueva vida, una oportunidad de aprender y crecer a través de las experiencias compartidas y las conexiones humanas que se formaron. Con el tiempo, Julia construyó una red de amigos que se convirtieron en su familia elegida en la ciudad. Compartieron risas, sueños y desafíos, apoyándose mutuamente en sus viajes individuales. Estas amistades trajeron luz y calidez a la vida de Julia, transformando su nueva ciudad en un lugar verdaderamente acogedor y significativo. Además de sus interacciones sociales, Julia también se encontró adentrándose en nuevas pasiones e intereses. Descubrió el placer de explorar las artes locales, asistir a eventos culturales y visitar galerías de arte y representaciones teatrales. Cada obra de arte, cada actuación fue una fuente de inspiración y belleza, alimentando su alma creativa y despertando su imaginación a infinitas posibilidades. Además, Julia también encontró consuelo y serenidad en la exuberante naturaleza que rodeaba su nueva ciudad. Exploró senderos sinuosos, admiró vistas panorámicas y se maravilló de la diversidad de vida silvestre que la rodeaba. Con cada paso, sintió una profunda conexión con el mundo natural, encontrando paz y renovación en su prístina belleza. Sin embargo, incluso con todas las maravillas y descubrimientos que le ofrecía su nueva vida, Julia no pudo evitar momentos de nostalgia y anhelo. Pensó en su padre y en Poliña, recordando los momentos que compartieron y el amor que los unía. Aunque la distancia física los separaba, el vínculo emocional que compartían se mantuvo fuerte e inquebrantable, guiándola en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que Julia profundizaba en su nueva vida, se encontró desafiada e inspirada por cada sorpresa que el destino le tenía reservada. Cada encuentro, cada experiencia dio forma a su viaje, transformándolo en una narrativa rica y multifacética de crecimiento, aprendizaje y autodescubrimiento. Desde que se mudó a su nueva ciudad, Julia ha experimentado una compleja mezcla de emociones. Aunque estaba entusiasmada con las oportunidades y descubrimientos que le ofrecía su nueva vida, una parte de ella siempre permaneció ligada a los recuerdos y a las personas que dejó atrás. La nostalgia era una compañera constante,
un eco suave que resonaba en su corazón, recordándole las conexiones y lazos que todavía la unían a su antiguo hogar. En las noches silenciosas y en los momentos de tranquila reflexión, Julia a menudo recordaba los momentos felices que había compartido con su padre y Poliña. Recordó las risas compartidas en la mesa, los cálidos abrazos en los días difíciles y los momentos de complicidad que los unieron como familia. Cada recuerdo era un tesoro precioso, un recordatorio tangible del amor y la conexión que compartían. A medida que se acercaban las vacaciones, la nostalgia se intensificaba. Julia anhelaba la comodidad de la familia, la calidez del hogar y el reconfortante sentimiento de pertenencia. Extrañaba la rutina familiar, los pequeños rituales y tradiciones que hacían que cada día fuera especial. Era como si una parte de ella estuviera incompleta y esperara ansiosamente reunirse con sus seres queridos. Decidida a satisfacer su anhelo y renovar los lazos que la unían a su familia, Julia tomó una decisión: haría una visita sorpresa a su padre y a Poliña durante las vacaciones. La idea de volver a verlos llenó su corazón de alegría y anticipación, disipando la melancolía que la envolvía. Al llegar a la puerta de la casa donde creció, Julia sintió una mezcla de emociones inundarla. El olor familiar del hogar, la calidez acogedora de la habitación y la reconfortante presencia de su padre y Poliña fueron como un bálsamo para su alma cansada. Los abrazó tiernamente, sintiéndose envuelta por el amor y la familiaridad que impregnaban el aire. Durante su visita, Julia compartió historias de sus aventuras en la nueva ciudad, mientras su padre y Poliña escuchaban con atención y orgullo en sus ojos. Se rieron juntos, compartieron comidas reconfortantes y crearon nuevos recuerdos para guardar en sus corazones. Sin embargo, incluso en medio de la alegría del reencuentro, Julia no pudo evitar notar los pequeños cambios que habían ocurrido desde su partida. Su padre y Poliña parecían más unidos que nunca, como si el tiempo los hubiera acercado más. Esta observación la llenó de alegría y gratitud, al darse cuenta de que, a pesar de la distancia, el amor que los unía solo se hacía más fuerte cada día. Al entrar a la casa donde había pasado tantos momentos especiales, Julia sintió una mezcla de emociones fluir por su ser. El ambiente familiar, impregnado de recuerdos cálidos y afectuosos, la envolvió instantáneamente, disipando cualquier rastro de distancia que pudiera existir entre ellos. Su corazón latía más rápido mientras se acercaba a la sala de estar, donde la esperaban su padre y Poliña. Cada paso estaba lleno de expectación y anhelo, una anticipación hirviente que la impulsó hacia el tan esperado reencuentro. Cuando finalmente cruzó la puerta y vio a sus seres queridos, una ola de emoción la invadió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría al darse cuenta de cuánto habían cambiado sus padres desde su partida. El tiempo había dejado su huella, pero también había aportado una profundidad e intimidad renovadas a su relación. El cálido abrazo de su padre y la radiante sonrisa de Poliña llenaron su corazón con una sensación de plenitud y pertenencia. Fue como si no hubiera pasado el tiempo, como si ese momento de unión trascendiera los límites del tiempo y el espacio, fusionando pasado, presente y futuro en un instante eterno de amor y conexión. Mientras se sentaban juntos, compartiendo historias y recuerdos, Julia se dio cuenta de cuánto había extrañado su presencia en su vida. Las risas, los gestos cariñosos, la reconfortante familiaridad de estar entre quienes la amaban incondicionalmente, todo fue un poderoso recordatorio del poder transformador del amor y la conexión humana. Al observar a su padre y a Poliña, Julia notó los sutiles matices que el tiempo había traído a sus vidas. Sus sonrisas parecían más profundas, sus conversaciones más significativas, como si cada momento compartido fuera una celebración de la vida y los vínculos que los unían. A medida que avanzaba la noche y las estrellas salpicaban el cielo, Julia sintió que un profundo sentimiento de gratitud inundaba su alma. Sabía que este reencuentro era un regalo precioso, una oportunidad para renovar los vínculos que los unían y celebrar el amor que los mantenía unidos, a pesar de las vicisitudes de la vida. Después de pasar por desafíos, interrogantes y momentos de tensión, Julia finalmente encontró la paz interior que buscaba en relación a su dinámica familiar. Su viaje de autodescubrimiento y aceptación la ha llevado a un punto de comprensión y aceptación genuina, donde las diferencias y conflictos del pasado han sido reemplazados por un profundo sentido de armonía y conexión. Al contemplar la relación con su padre y Poliña, Julia se dio cuenta de que la verdadera reconciliación no era solo una cuestión de superar las diferencias, sino de aceptar y valorar la singularidad de cada individuo. Entendió que el camino hacia la reconciliación no era lineal,
sino más bien un proceso complejo y multifacético, marcado por altibajos, avances y retrocesos. Sin embargo, la determinación de Julia de construir puentes y cultivar el entendimiento mutuo nunca flaqueó. Estaba decidida a encontrar puntos en común donde todos pudieran sentirse valorados y respetados, independientemente de las diferencias que los separaban. Con el tiempo, Julia profundizó en lo más profundo de su corazón, explorando sus propias vulnerabilidades y miedos. Reconoció la importancia de dejar de lado el orgullo y la resistencia, dejando espacio para que florezcan la empatía y la compasión. El diálogo franco y abierto con su padre y Poliña jugó un papel fundamental en este proceso de reconciliación. Cada conversación, cada intercambio de opiniones, ayudó a construir un puente de comprensión y aceptación mutua. Julia aprendió a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón abierto, dispuesta a comprender las motivaciones y aspiraciones de sus seres queridos. La plena aceptación de su nueva vida por parte de su padre fue un hito importante en su camino de reconciliación. Se dio cuenta de que la felicidad de su padre estaba intrínsecamente ligada a la presencia de Poliña en su vida y que, al apoyar sus elecciones y decisiones, estaba alimentando los vínculos que los unían como familia. En este momento de reconciliación final, Julia se sintió envuelta por una profunda sensación de paz y plenitud. Entendió que la verdadera esencia de la familia radica en la capacidad de superar juntos las diferencias y los desafíos, construyendo una base de amor y confianza que trasciende las adversidades de la vida. La decisión de Julia de regresar a casa fue la culminación de un viaje emocional e introspectivo que la llevó a reevaluar sus prioridades y reconocer el valor inestimable de los vínculos familiares. Mientras reflexionaba sobre los altibajos de su relación con su padre y Poliña, Julia se encontró confrontada con un profundo sentido de pertenencia y amor que la impulsó hacia una elección que sabía que era la más significativa de todas. Desde el momento en que dejó su casa, Julia se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Exploró nuevos paisajes, conoció gente nueva y experimentó un sinfín de emociones que la desafiaron y la fortalecieron en igual medida. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, empezó a extrañar la reconfortante familiaridad del hogar y la presencia de aquellos a quienes más amaba. El anhelo por su padre y por Poliña creció dentro de ella como una llama ardiente, calentando su corazón e iluminando su camino de regreso a casa. Se dio cuenta de que a pesar de las diferencias y conflictos que los separaban, el amor y el vínculo que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Al tomar la decisión de regresar a casa, Julia reconoció la importancia de estar presente en la vida de sus seres queridos, de compartir sus alegrías y sus tristezas y de caminar junto a ellos, sin importar los desafíos que le depare el futuro. Entendió que la verdadera esencia de la familia reside en la capacidad de apoyarse unos a otros, perdonarse y crecer juntos, incluso ante las adversidades de la vida. Mientras preparaba su viaje de regreso, Julia sintió una mezcla de emociones fluir por su ser. Había alegría y expectación por el reencuentro con su padre y Poliña, pero también un sentimiento de vulnerabilidad e incertidumbre ante lo desconocido que la esperaba. Sin embargo, Julia estaba decidida a seguir su corazón, confiar en su intuición y abrazar el futuro con valentía y determinación. Sabía que, sin importar los desafíos que le esperaban, estaba dispuesta a enfrentarlos de frente, sabiendo que estaba rodeada del amor y el apoyo de su familia. El momento del regreso de Julia a casa estuvo lleno de intensas emociones. Al cruzar la puerta familiar, sintió que una ola de calidez y familiaridad la invadía, disipando las ansiedades e incertidumbres que la acompañaron en su viaje de regreso. Sus pasos resonaron por el pasillo, haciendo eco del ritmo acogedor de un lugar al que siempre había llamado hogar. Al entrar a la sala de estar, Julia fue recibida por las cálidas sonrisas de su padre y Poliña. Sus ojos brillaron de alegría y alivio al ver regresar a Julia, y la abrazaron tiernamente, como si quisieran expresarle todo el agradecimiento y el amor que sentían por tenerla de regreso. El ambiente en la casa era de renovación y reconciliación. Los días de tensión y distancia habían dado paso a un renovado sentido de unión y compromiso mutuo. Julia se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades que enfrentaban, su padre y Poliña estaban decididos a reconstruir los vínculos que los unían y a crear un ambiente de armonía y comprensión mutua. En los días siguientes al regreso de Julia, la casa floreció con actividad y energía renovada. Juntos, compartieron comidas, historias y risas, creando recuerdos preciosos que fortalecieron los cimientos de su familia.
Julia se sumergió de lleno en las rutinas familiares, redescubriendo la comodidad y seguridad que solo el hogar puede brindar. Mientras tanto, su padre y Poliña abrieron sus corazones y se comprometieron a escuchar y comprender las preocupaciones de Julia y a trabajar juntos para superar cualquier desafío que se les presentara. Reconocieron la importancia de cultivar un espacio de diálogo abierto y respeto mutuo, donde cada voz pueda ser escuchada y cada sentimiento valorado. A medida que los días se convirtieron en semanas y los meses pasaron, Julia fue testigo de la transformación continua de su familia. Enfrentaron desafíos juntos, celebraron logros y encontraron consuelo en tiempos de adversidad. El amor que compartían era la fuerza que los unía, guiándolos a través de las tormentas de la vida e iluminando el camino hacia un futuro de esperanza y posibilidades. Mientras contemplaba lo que le deparaba el futuro, Julia sintió que un profundo sentimiento de gratitud y satisfacción llenaba su corazón. Sabía que sin importar a dónde los llevara la vida, estarían unidos por el vínculo indisoluble de la familia y el amor que trascendía todas las barreras. El camino para convertirse en familia estuvo marcado por desafíos y momentos de superación. Cuando Julia decidió regresar a casa, sabía que el camino hacia la reconciliación y la armonía no sería fácil. Sin embargo, estaba decidida a afrontar los obstáculos junto a su padre y Poliña, comprometiéndose a construir un nuevo futuro juntos. Tan pronto como Julia regresó, una nueva dinámica comenzó a desarrollarse en la casa. Su padre y Poliña estaban comprometidos a establecer una atmósfera de comprensión y respeto mutuos, mientras que Julia estaba decidida a encontrar su lugar en este nuevo entorno familiar. Juntos, navegaron por las turbulentas aguas de la transición, enfrentando los desafíos con valentía y determinación. Las dificultades se presentaron de diversas formas. Adaptarse a nuevas rutinas y expectativas requirió paciencia y compromiso de todos los miembros de la familia. Julia tuvo que acostumbrarse a la presencia constante de Poliña en su vida, mientras Poliña enfrentaba el desafío de construir una relación sólida con su hijastra. Su padre, a su vez, luchó por equilibrar las necesidades y emociones de las dos mujeres que amaba. En medio de los desafíos, la familia encontró fuerza en la unidad. Compartieron momentos de alegría y tristeza, aprendiendo a confiar unos en otros y a apoyarse en momentos difíciles. Las conversaciones francas y el compromiso mutuo ayudaron a fortalecer los vínculos que los unían, transformando sus diferencias en una fuente de crecimiento y aprendizaje. Con el paso del tiempo, Julia fue testigo de la evolución de su familia. Descubrieron nuevas formas de comunicarse y resolver conflictos, cultivando un ambiente de confianza y compasión. Los momentos de celebración se volvieron más significativos, marcando las pequeñas victorias y logros que los unían cada vez más. A pesar de las adversidades, la familia de Julia estaba decidida a seguir adelante unida. Adoptaron la idea de que el verdadero significado de la familia radica en la capacidad de apoyarse mutuamente independientemente de las circunstancias que los rodean. Compartían no solo lazos de sangre sino también un profundo vínculo de amor y respeto. El sentimiento de felicidad que experimenta Julia ahora es como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras después de una tormenta. Durante mucho tiempo cargó con el peso de preocupaciones e incertidumbres, luchando por encontrar su lugar en un mundo en constante cambio. Sin embargo, el amor y el apoyo de su familia trajeron nueva luz a su vida, renovando su esperanza y restaurando su fe en el futuro. Es un sentimiento poderoso, este renacimiento de la felicidad. Julia redescubre la alegría de las pequeñas cosas de la vida, los momentos compartidos en la mesa durante la cena, las conversaciones sinceras alrededor de la chimenea, los abrazos reconfortantes en los momentos difíciles. Cada momento se convierte en una oportunidad para celebrar la vida y los lazos que os unen. La presencia constante de su padre y Poliña aporta una sensación de seguridad y pertenencia que Julia valora profundamente. Sabe que puede contar con ellos, no solo en los momentos de alegría, sino también en los desafíos que inevitablemente surgirán en el camino. Son su ancla en un mundo incierto, su fuente de fortaleza e inspiración mientras navega por las aguas de la vida. Pero es más que solo la presencia física de su familia lo que hace feliz a Julia, es la conexión emocional que comparten. Se entienden profundamente y comparten no solo las alegrías y los triunfos, sino también las luchas y los sacrificios que los formaron como individuos. Es esta intimidad genuina lo que hace que su familia sea tan especial, tan preciosa para ella. Y mientras Julia mira hacia el futuro,
ve un horizonte lleno de posibilidades. Se siente inspirada para perseguir sus sueños, explorar nuevos caminos y aprovechar cada oportunidad que la vida le ofrece. Tu felicidad no es solo un destino final, sino más bien un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Después de enfrentar tormentas emocionales y desafíos inesperados, la vida finalmente le sonríe a Julia, su padre y Poliña. Lo que comenzó como un viaje marcado por la incertidumbre y el conflicto se convirtió en una historia de amor, comprensión y superación. Juntos, construyeron un hogar donde el amor florece y la risa resuena en los pasillos. Cada día es una oportunidad para compartir momentos preciosos, fortalecer los vínculos familiares y celebrar las bendiciones de la vida. La felicidad que experimentan Julia, su padre y Poliña no es solo el resultado de acontecimientos felices y circunstancias favorables, sino más bien el fruto de su mutua dedicación, resiliencia y compromiso con el bienestar de cada uno. Julia, en particular, siente una profunda gratitud en su corazón. Reflexiona sobre los altibajos de su viaje, reconociendo que cada desafío fue una oportunidad para crecer y aprender. Descubrió su propia fuerza interior y la capacidad de afrontar lo desconocido con valentía y determinación. Su padre, Leonid, también se transformó en el camino. Aprendió a valorar el amor y el apoyo de su hija, reconociendo que la verdadera felicidad reside en la conexión genuina con quienes nos rodean. Su viaje lo ha llevado a una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que es realmente importante en la vida. Poliña, a su vez, encontró una nueva definición de familia y amor. Abrió su corazón a Julia y a su padre, dejando atrás sus inseguridades y miedos del pasado. Su gentil presencia y su espíritu acogedor contribuyen a la armonía y calidez que impregna su hogar. Juntos comparten momentos preciosos, tardes de ocio en el jardín, paseos por la ciudad, cenas festivas con amigos y familiares. Cada experiencia es un recuerdo que hay que atesorar y valorar, un testimonio del amor y la unidad que os une. Mientras contemplan el futuro, Julia, su padre y Poliña saben que habrá desafíos y obstáculos por delante. Sin embargo, enfrentan lo desconocido con confianza y determinación, sabiendo que se tienen que apoyar y proteger unos a otros.